Hay historias espeluznantes que guardan ciertas similitudes con las contadas en otras partes. Una de ellas es la de la niña del panteón. Este relato es real y es muy popular en toda la República Mexicana. Existen diferentes versiones que incluso han ocurrido en Latinoamérica. Las historias en los cementerios casi siempre narran situaciones horripilantes, donde participan los niños. Ellos por lo general son los protagonistas de esos relatos escalofriantes, narraciones que nos llenan de tensión, pánico y miedo. Los fantasmas de niños en los panteones siempre serán aterradores. Hay infinidad de historias al respecto. Algunas son muy conocidas. Es cierto que pueden variar de acuerdo al lugar. Sin embargo, no dejan de ser terroríficas. Una de esas leyendas es la que te voy a contar a continuación. La niña del panteón. En México hay tres versiones muy conocidas que hablan de una pequeña en el cementerio. Los hechos en cada una de ellas son totalmente diferentes. Sin embargo, en todas se habla de una niña que se aparece en el panteón. ¿Quieres conocer estas historias? Aquí las tienes. Uno de los relatos más populares que cuenta la gente, se dice que cierto día la niña Miranda estaba muy aburrida y sin nada que hacer. Sus padres andaban fuera y se encontraba sola. De pronto, una loca idea le llegó a su mente: salir de su casa sin permiso. Sin pensarlo más, abandonó el lugar. Estaba segura de que se divertiría dando un paseo por ahí. Mientras caminaba, imaginó que se sentiría al andar en un cementerio, y la adrenalina de la emoción a lo desconocido se disparó en su interior. De inmediato, se dirigió al cementerio más próximo. Estaba segura que la pasaría muy bien. Día genial, pero pronto regresaría a la realidad. Al internarse en aquel lugar, se dio cuenta que no sentía ningún miedo, pues quería recorrerlo. Nada impediría que se la pasaría muy bien, pero estaba equivocada. Eso lo descubriría después. Por lo pronto, se encaminó hacia el interior del cementerio. Estaba tan fascinada que nunca advirtió aquella misteriosa tumba. Se encontraba abierta y la niña, sin fijarse en dónde pisaba, cayó en el pozo profundo. Se asegura que tuvo una muerte inmediata. Un golpe en la cabeza se la llevó de este mundo. Ahora se cuenta que el espectro de Miranda pena entre las tumbas de ese cementerio. La segunda leyenda que te contaré es la leyenda de la niña del Panteón de Guadalajara. Allá por los años 30, en Jalisco, se cuenta que una familia adinerada acudió a un panteón de Guadalajara. Había muerto un ser querido y era hora de darle el último adiós. Les acompañaba a su niña, Irene se llamaba. Eso es lo que dice la gente. El sepelio transcurrió con aparente normalidad y todos regresaron a sus casas. Sin embargo, los padres de esa niña notaron su ausencia. El matrimonio
se dio cuenta que su hija no había regresado con ellos y de inmediato se trasladaron al cementerio para buscarla. Aquella familia nunca pudo encontrarla. Parecía como si se la hubiese tragado la tierra. Años más tarde se sabría la verdad. Un día que otro pariente murió, pudieron darse cuenta de la horrible realidad. Su hija estaba enterrada en una tumba. Un dolor les traspasó el corazón, pero ya era tarde para arrepentirse. En esa misma fosa, donde antes habían sepultado a un familiar, allí estaban los restos de su hija. Se dice que lo supieron porque debía abrirse de nuevo la tumba para enterrar al otro ser querido. Se cree que la niña cayó en el sepulcro sin que nadie se diera cuenta. Unos dicen que quizás se golpeó en la cabeza y murió al instante. Las leyendas son así y tienen varias versiones. Algunas se acercan a la realidad, otras son solo suposiciones. Lo cierto es que en Guadalajara y sus alrededores se habla mucho de la leyenda de la niña del panteón. Una historia en verdad escalofriante. La tercera historia que te contaré es la de Carmina, la niña del cementerio de Monterrey. La niña Viviana tenía 2 hermanos, María y Gregorio. Sus padres vivían muy cerca del Panteón del Carmen, en Monterrey, un lugar donde vendían flores. El Día de Muertos era cuando más trabajo había. Ellos le ayudaban a sus progenitores. Viviana, que era la más chica, solía jugar con otros niños en el panteón. Un día, María vio que su hermana se separaba del grupo y se propuso a seguirla. De pronto, se dio cuenta que la pequeña estaba ante un antiguo mausoleo, hablando con alguien. María se quedó pasmada, pues solo miraba a Viviana. Entonces, un sudor frío le recorrió todo el cuerpo. Solamente escuchaba llantos y sonrisas. Su hermana había desaparecido. Como loca, corrió a pedir ayuda y empezaron a buscar a la niña. Era ya de noche cuando encontraron a la pequeña. Se encontraba dentro de una tumba. Lo más extraño es que en ese mausoleo tenían varios años clausurado. Cuando Viviana estuvo fuera, repetía que su amiga Carmina la había invitado a vivir en ese lugar. Llegó el Día de Muertos y la familia acudió al panteón para ayudar con los arreglos florales. Viviana llevaba una muñeca. Sus padres se dieron cuenta que ya no la traía cuando llegaron a la casa. Al preguntarle dónde la había dejado, la niña contestó que con su amiga Carmina. Al escuchar aquello, decidieron de regresar al Camposanto. Allí, en la tumba de Carmina, estaba la muñeca. Algo raro sucedía y la madre de Viviana lo presentía. De pronto, algo la dejó helada. Había sentido que una mano pequeña le rozaba la suya. Cuando estuvieron de nuevo en casa, María lloraba desconsoladamente, pues su hermana pequeña no despertaba. Pronto descubrirían que estaba sin vida. Los médicos dijeron que había fallecido de una manera natural, algo que los padres nunca pudieron superar. Hay unos que aseguran que en esa misteriosa tumba no solo se oyen los llantos y las risas de la niña del panteón. Algunos afirman que son 2 pequeñas las que se escuchan reír. Tal vez sea Viviana y su amiga Carmina, que por fin están juntas. Una amistad fantasmal. Bueno, estas son las 3 historias de la niña del panteón. Si te ha gustado, no olvides que puedes regalarme un pulgar arriba, compartir, comentar
y suscribirte. Y recuerda, si no apoyas este video, la niña del panteón te vendrá a jalar las piernas. Sin más, yo me despido y nos vemos muy pronto. Bye.